Hola, ¿cómo están? Estamos aquí ya en Literatura 2 o Lectura 2 con más exactitud. Recuerden que se llama Lectura 2 porque estamos leyendo un poquito más. Eh, Tengo un presentimiento terrible y ese presentimiento terrible se los voy a platicar. Presiento que después de esto, muchos de ustedes no van a volver a leer casi nada. Lo que van a leer va a ser lo que les van a pedir en la universidad. Y yo nada más les quiero pedir que reflexionen si de todo lo que han leído no ha habido ahí algo que les haya llenado de gozo intelectual su vida. Pues eso puede continuar, no necesariamente tiene que terminar en el aula, en la escuela, aunque vayan a estudiar, no sé, filosofía o vayan a estudiar química o vayan a estudiar arquitectura. Eso no tiene nada que ver, ustedes pueden seguir leyendo. Entonces, espero que muchos de ustedes se aficionen a la lectura. La intención de literatura, lectura 1, lectura 2, es que lleven un buen bagaje. Un buen bagaje es como un buen equipaje de los textos más conocidos o los textos más representativos de distintos géneros y distintas épocas, de tal manera que cuando ya estén ustedes solos fuera de la escuela, ustedes mismos puedan recordar y decir, ay, los textos barrocos, aquellos que eran medio retorcidos y demás, ¿qué otros escritores habrá? Y si no se lo saben, pues se pueden ir a la computadora, se pueden ir a la enciclopedia y ahí van a encontrar muchos nombres y ustedes empezar a experimentar buscando los autores que ustedes quieren. Bueno, eso es lo que hace un buen lector. Un buen lector así empieza. Muchas veces empieza con algún libro que se lo prestó el hermano o el primo o el amigo y empiezas a leer sobre ese tema. Vamos a decir que te prestaron uno sobre crímenes de la Ciudad de México. Pues, ¡ay, qué libro terrible! ¿No? Y te gustó, ¿verdad? Porque venía la investigación y demás. Pero después vas descubriendo que hay otro tipo de libros que no necesariamente son de crímenes, sino que puede haber de suspenso o de investigación. Y a lo mejor te vas a saltar ahí. Y yo no sé, a lo mejor un poquito más adelante descubres que hay otros textos o descubres la poesía, descubres que te gusta otra cosa, pero una cosa te lleva a otra. Lo que no les pido es que se queden ahí sentados frente al televisor esperando que alguien va a llegar y les va a decir, toma, sigue leyendo estos libros. No, tienes que salir a buscarlos. Nuestra ciudad de Tampico no es muy rica en bibliotecas. Tenemos la biblioteca municipal, es gratuita. Normalmente lo que te piden es una identificación. Tengo entendido que no tienen servicio a domicilio, pero bueno, ahí puedes ir a leer un rato unos cuentos sin ningún problema. La misma Casa de la Cultura tiene una pequeña biblioteca con el mismo defecto que la otra, que pues tienes que leer ahí los libros, pero la salita está muy bien, hay unas mesitas ahí, sillas, aire acondicionado, es muy cómodo. Hay que observar ciertas reglas, silencio, ¿sí? No vais a entrar con una torta de queso de puerco y cebolla, porque va a oler todo ahí eso. Entonces recuerda que es un recinto donde pues vas a leer un rato. No es gratis porque al final de cuentas tú lo estás pagando con tus impuestos, pero esas son dos bibliotecas que yo podría mencionar de libre acceso. No recuerdo otras. Aquí antes estaba la Benjamin Franklin, que era de del consulado, pero esa ya la quitaron. Las universidades deben de tener, pero no sé si son de libre acceso. Normalmente no lo son, son por credencial de facultad. Pero estas dos sí, la de la biblioteca del municipio, que está ahí en el palacio, entran y a mano izquierda, luego está la biblioteca. ¿Sí? Lo único que te van a pedir es una identificación. Si no sabes cómo usar la biblioteca, dile al bibliotecario o a la bibliotecaria que está ahí, que es tu primera vez y
qué es lo que debes de hacer. Él te va a indicar qué es lo que debes de hacer. Nada más hay que seguir esas reglas, ¿sí? Lo mismo, bueno, en el acá de la Casa de la Cultura es mucho más elemental. Ahí nada más entras a la biblioteca si está abierta y si está alguien encargado de ahí, pides permiso de si puedes tomar algún libro para leerlo ahí mismo, ¿sí? Y ahí el encargado o la encargada te dirá, hay unos cuantos títulos, hay algunas obras de las que conocemos como clásicas y algunos otros libros. Hay otra biblioteca, ahorita me estoy acordando, ay, ¿cómo se llama este escritor? Cuando murió, dejó esa biblioteca, la dejó acá en el metro, en el metro. No sé cómo funciona, no sé si es para leer ahí, si hay préstamo. No creo que haya préstamo, porque aquí casi no hay préstamo, porque tenemos luego esa mala costumbre. Sacamos un libro y no lo devolvemos. Ay, ya me dio flojera, ya me quedé con él. Sí, tú ya te quedaste con el libro y le quitaste la oportunidad a 40, 50 personas de leer el libro, ¿sí? Entonces piensa eso cuando vayas a sacar un libro y no lo devuelvas. Ok, bueno, ya hice ahí un paréntesis enorme sobre esta cuestión de la lectura, pero que quería regresar un poquito a donde estamos ahorita situados, que es el realismo y el naturalismo. Estuve investigando ahí en la red sobre el naturalismo, porque una de las preguntas que me hicieron era sobre autores del naturalismo y yo realmente no recuerdo muchos, aunque sí sé que hay, porque el naturalismo, recuerden, es un poquito más allá del realismo. Es decir, si el realismo ya es brutal, el naturalismo es doblemente brutal, ¿sí? Entonces, mi recomendación es que se vayan a la red, pongan naturalismo, literatura, y ahí les va a salir, desde luego, primero la definición de naturalismo y por qué, etcétera, etcétera. Y después viene una lista, no nada más de Francia, sino una lista por algunos países, inclusive México, donde vienen algunos autores, aunque el artículo hace la salvedad de que algunos de ellos no son 100% naturalistas, pero algunos de sus obras tienen alguna parte de naturalismo. Recuerden que el naturalismo es casi como un documental, algo de lo que está sucediendo. Bueno, eso es en cuanto a lo otro que quería hacerles notar es que tanto el realismo como el naturalismo tomaron como medio de expresión la novela. Ahorita en otra plática voy a hablar un poquito sobre ciertos géneros, pero en particular aquí, ahorita con el realismo tomó la novela y el cuento también, desde luego, o sea, la narrativa, recuerden, narrativa, novela, cuento. Como forma de expresión, claro, eso resultaba mucho mejor para describir la burguesía, sobre todo la burguesía. Yo creo que ese es uno de los grandes encantos del realismo, que ya no son príncipes, ya no son magos, ya no son dioses, ya no son semidioses los que están protagonizando las historias, sino que es gente común, como cualquiera, las protagonistas de estas historias, y por lo tanto son historias comunes, sí, son historias comunes, pero que tienen sus cualidades, pero también tienen sus vicios, sus defectos, ¿sí? No todo es como un cuento de hadas, ¿sí? Es como la vida tal cual es el realismo. Entonces, el realismo, les decía, escoge la novela o la prosa para llevar adelante sus características que deja a un lado. Recuerden que anteriormente había sido el romanticismo y ahora estamos en el realismo, que es lo contrario.
el sentimentalismo del realismo y del romanticismo y las cursilerías de me dejas, me muero y cosas por el estilo. Acá las historias son tremendas, ¿no? La muchacha de repente tiene un amante y el amante lo único que quería era lo que quería, ya lo consiguió y la dejó. Y no hay nada de explicaciones ni nada de que vino un dios y la tocó o lo tocó, no sé qué cosa. No. El tipo era un canalla y la dejó a ella, ya que ella ya se quedó ahí. ¿Sí? ¿Y qué creen? Ya tuvo un niño. Y ella va con su familia y cree que la familia la va a apoyar. Nada. La familia la corre. ¿Sí? Vete de aquí, ya no vuelvas. Y aquella que no sabe hacer nada, se va a la calle y ahí empieza su calvario. Ese es el realismo. Y nada mejor para expresarlo que la prosa, o en este caso, la novela y el cuento. Por eso, si ustedes han visto, hemos prácticamente estado leyendo cuentos, Madame Bovary. Por cierto que tengo muy poquitos reportes de Madame Bovary y aunque todavía no lo sé, lo más probable es que voy a usar a Madame Bovary como algunas de las actividades del examen para aquellos que no han entregado todavía su reporte. Bueno, Madame Bovary, después de Madame Bovary leímos La Cordera, leímos El Collar, estamos leyendo La muerte de Iván Illich. La muerte de Iván Illich no es otra cosa más que qué sucede cuando hay un moribundo en la familia. Y si ustedes han estado leyendo, o si ya lo leyeron, se habrán dado cuenta de que pues no hay concesiones, es decir, de repente la familia se vuelve egoísta en el sentido de que pues tú lo cuidas o tú te quedas con él o ay, qué lata, hay que estarlo cuidando, cambiarle la vacinica. Recuerden que es el siglo XIX, no había baños ni cosas por el estilo. Es decir, ya nadie quiere cuidar al enfermo, ¿no? Y al principio pues todos lo queríamos, pero ahora ya no lo queremos, está enfermo y achacoso y latoso. Entonces, eso es el realismo. Vamos a leer todavía en esta parte del semestre, antes del examen, dos cuentos que ya los había mencionado la vez pasada. Uno está en su manual, los dos no tienen que buscarlo. Es El Gran Inquisidor, es de Dostoyevsky. Y por cierto que La muerte de Iván Illich es de León Tolstoy. Y van a leer otro texto que a mí siempre me ha gustado mucho, que se llama El diario de un loco, de Nikolai Gogol o Nicolás Gogol. ¿Sí? Nicolás Gogol aparte era dramaturgo y otras cosas. Y Dostoyevsky, pues yo pienso que es el más grande escritor ruso, sinceramente, ¿no? Escribió 50 novelas que francamente cambiaron toda la novelística mundial. Pero bueno, ustedes van a leer, esto que van a leer se llama El Gran Inquisidor y realmente no fue escrito como cuento, sino que es el fragmento de un capítulo de Los hermanos Karamazov, que es una novela de Dostoyevsky. Pretende ser un texto poético, y lo es, en cierta manera, sobre la llegada de Cristo al mundo. Cristo se presenta al mundo y de ahí se empiezan a desarrollar una serie de cuestiones que ustedes no las van a creer. Pues dices tú, ahí es Cristo, pues lo van a adorar todo el mundo. Léanlo, es un texto muy interesante, no es muy largo, no les va a tomar mucho tiempo. Recuerden, es la España de más o menos de 1600 o 1700, para que entiendan bien el contexto. El otro, el de El diario de un loco, es un pequeño cuento que trata sobre cómo va creciendo la locura de un burócrata hasta llegar a la última parte donde ya está totalmente
deschavetado, como vulgarmente decimos. Lo interesante de esto es que no nada más a través de las acciones del personaje nos vamos dando cuenta de su locura, sino a través de ciertos detallitos del diario, porque este es un diario. ¿Sí? Querido diario, hoy fui al Juárez Lincoln, me comí una galleta. Ese es un diario normalito, pero este es un diario que cuenta otra historia y recuerden, es el diario de un loco. Por lo tanto, el loco tiene su propia imaginación y la va desarrollando a través de este cuento. Este también es un cuento muy corto y en ambos casos quiero que me envíen nada más el resumen. Y en el caso el Gran Inquisidor, en en una o dos oraciones, cuéntenme qué opinan ustedes de la actitud del Gran Inquisidor para Cristo. ¿Cuál es la actitud del Gran Inquisidor para Cristo y qué opinan ustedes? Entonces, esas son las dos tareas que les voy a dejar. Luego se las voy a mandar por escrito, así que no se preocupen. Y nos vemos en la próxima.